Hola, estoy muy contenta de que estés aquí y ojalá te quedes en esta entrevista que hoy voy a entrevistar a alguien muy especial para mí. Es un ahijado mío y lo conozco literal desde antes de que naciera. Y el tema va a ser resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es sacar lo mejor de las adversidades que vivimos y ver la parte positiva de todo esto. ¿Con qué me quedo? ¿Qué me llevo de todo lo que he vivido? Esa es la resiliencia. Poder salir de ese dolor o de esos quiebres tan fuertes que hemos tenido en la vida. Entonces, quédate, no te vas a arrepentir. Y como te dije que voy a entrevistar a alguien muy especial, y él es Jonathan Chavana Leal. Es un niño que tiene 36 años. 36 años y yo creo que él es un ejemplo vivo de la resiliencia, como te decía ahorita. Entonces vamos a ir platicando poco a poco para que conozcas su historia de vida. ¿Por qué me atrevo a hacer esto? Porque yo la conozco perfectamente. Como te dije hace un momento, lo conozco desde antes de nacer. Y solamente como preámbulo, su mamá y yo fuimos íntimas amigas desde muy chiquitas. Muy chiquitas, te digo, desde los 11 años. Hoy Nora ya no está, pero todo esto nos lo va a platicar él. ¿Cómo estás, hijo? Muy bien, tía. Gracias por invitarme. Muy contenta de que estés aquí. Y como lo dije hace un rato, quiero que nos cuentes tu historia porque para mí eres un ejemplo. Para mí eres un ejemplo de vida, dado a tantos quiebres tan fuertísimos que has tenido. Entonces, me gustaría primero que empezáramos hablando un poquito de tu niñez. Cuéntame, a general, papá, mamá, hermanos, ¿cómo funcionó? ¿Qué número de hijo eres y así? Bueno, pues soy el más pequeño de los 3 hijos. Pues, ¿cómo te lo resumo? Mi infancia fue como agridulce, tuvo momentos muy padres, tuvo momentos complicados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, momentos muy padres, yo tenía una relación muy bonita con mi papá, le ponía templo, le ponía casa, ¿no? Con mi mamá hacía lo que podía, con las herramientas que tenía, que siempre se lo he agradecido, pero pues que era el trago así como amargo. Yo no lo entendía en su momento, ya lo entendí más grande, que faltaba mucha estructura por parte de mis padres. Mi papá era artista, muy liberal, que lo pusieron en un negocio familiar que era muy cuadrado, que realmente él nunca encajó ahí, pero pues igual y para evitarse conflictos con su familia, pues ahí hizo lo que pudo, medio se acomodó, pero pues tú sabes cuando no estás en tu lugar y se nota, porque no le metes pasión a lo que haces. Entonces, pues eso traía ciertos problemas de que él no se sentía pleno y luego eso se traducía en la casa, con su relación con mi mamá, con su relación con nosotros, con sus padres, con sus hermanos, y eso fue como creando un ambiente. Mi mamá también venía de un background, la verdad, bastante complicado. O sea, mi mamá la golpeaban al punto de dejarla tirada, inconsciente. Así es. Eso me platicaba ella, y de niña. Y todo era porque no quiso hacer un mandado, ¿no? Y te lo puedo platicar. Y ahorita los niños se quejan porque les castigan la tablet. Sí, pero literal. bueno, entonces, digamos que ese fue el tema de mi mamá. El tema de mi papá es que él siempre fue artista, en una familia muy cuadrada de empresarios. Y pues él quería estudiar, no sé, por ejemplo, artes plásticas. Y mi abuela decía que no, que se iba a morir de hambre, que cómo. Total, estudió arquitectura, que era como que lo más parecido, lo artístico. Que sí le aceptaron, pero él nunca estuvo conforme. De hecho, a mí me dijo que nunca fue por el título y que le dijo a mi abuela, tú quieres que estudiara la carrera, ya la estudié, el título no lo voy a ejercer, si tú lo quieres ve tú por él porque a mí no me interesa. Es correcto. Entonces, ese fue como que el background de los dos. Se conocen muy chicos, con diferencia de edad, una generación mi papá arriba de mi mamá. Pues como que nunca fue así el match in heaven, pero pues hicieron su esfuerzo. Todo el intento y todo el esfuerzo, ¿cómo no? Pero bueno, eso es para más o menos cimentar las bases de mi historia, ¿no? Y hay algo solamente que te quiero interrumpir. Hicieron todo el esfuerzo,
Porque había mucho amor. A pesar de todas sí. las diferencias culturales y diferentes de familia y todo, De edad. y de edad, exacto, De ideología. había muchísimo amor. Sí, de ideología. De ideología y de todo. Sí, mira. Solo te quise Sí, está interrumpir perfecto. en eso. No, está perfecto, tío. Te digo, sí, haciendo referencia a eso que acabas de decir, ellos se divorciaron amándose. Totalmente. Y por eso ese divorcio fue muy complicado también. Yo recuerdo a los 9 años, yo decirles a mis papás así como que en privado, un momento que estábamos nosotros tres, para que mis hermanos no escucharan, que les dije, ¿y si se divorcia? Y mis papás así de que, ¿pero por qué lo dices, niño? No, ¿cómo crees? Aquí todo está bien. Y yo así de que, pues, mi mamá duerme en el cuarto de mi hermana, mi papá duerme solo, o yo duermo con él, o sea, no hacen cosas juntos, casi no pasan tiempo de calidad ustedes, así como que romanceando. Pero todo eso a los 9 años a ti te vino, o sea, fue una parte que tú paraste y dijiste, yo lo ¿por qué no? Lo entendí, a mí se me hacía normal, obviamente, pero lo entendí viendo familias de amigos. Es correcto. Viendo a mis abuelos, yo decía, así no es en mi casa. No, exacto. O sea, mi mamá anda en su onda con sus amigas y mi papá anda en su onda con sus amigos. Y se veían y sí se amaban y todo, pero volvían a irse cada uno. Lo que pasa es que no tenían cosas en común. Lo que pasa es que ambos como que se quisieron volar del nido, jóvenes. Sí. Y entre que se amaron y que ya les surgió independizarse, se casaron. Y pues la verdad, el resultado pues dejó mucho a desear. Porque te quiero interrumpir un poquito. Estamos hablando de la parte en donde no se llevaban bien, en donde tú sufrías ese tipo de violencia, porque sí había mucha violencia, no había golpes, cabe mencionar, ahí no había golpes, había otro tipo de violencia, desde no hablarse o romper cosas o irse. Entre ellos. Sí, hablo de ellos, lo que tú veías entre ellos, ¿no? Jamás hubo violencia. Sí, pero yo voy a hablar un poquito de lo que yo veía en él, muy diferente a sus hermanos mayores, que los conocí perfectamente también. Es decir, a mí me llamaba mucho la atención, hijo, que él también es un artista, tú también eres un artista. Entonces, él le gusta mucho pues todo lo que es hacer con sus manos, pintar, hacer esculturas, todo ese tipo de cosas. Me llenaba el congelador en la casa de ustedes de monos de plastilina porque convivíamos muchísimo. Entonces, pero a mí me sorprendía, hijo, tu forma de aislarte, en el sentido de que si estaba el pleito, tú ibas y te encerrabas en tu cuarto donde tenía todas sus cosas. ¿Qué bueno sacaste en ese momento? Mi pregunta es, ¿cómo elegiste hacerte a un lado? ¿Qué fue lo que venía a tu cabeza? Porque yo sé que sufrías. Obvio, cuando no vemos a los papás estar bien, sufrimos. Yo soy también hija de padres divorciados y en mi casa también había muchísimas dificultades. ¿Tú cómo elegías eso? Ok, pues mira, son dos preguntas. ¿Cómo salir lo mejor librado posible? Sí, lo librado posible en ese momento, pero va junto, es a lo que voy. ¿Cómo elegiste en ese momento hacer eso? Bueno, porque por eso te libraste. Sí, es que yo lo veo. Esa es una, y luego, ahorita, ¿qué le saco? Porque en su momento no le saqué nada. No, es que eso crees tú. Pero está bien, dímelo, cuéntamelo. Está bien. Bueno, o sea, sí. En su momento no comprendí. No, exacto. Qué positivo le podía sacar. Exacto. ¿Qué mecanismos tomaba yo? Yo llegué a un punto entre 9 y 11 que yo me di cuenta que mis papás eran una mala influencia para mí, porque me alteraban mi humor, yo me sentía ansioso. De repente yo reaccionaba con mi papá, cosa que no me gustaba, o reaccionaba con mi mamá, cosa que no me gustaba. Sí, empezaste a adoptar patrones sin querer, obvio. Claro, sí, emulamos. Es lo que aprendemos. El changuito ve y el changuito hace. Entonces, a mí eso no me gustaba porque yo siempre, bueno, por lo regular, tiendo a estar muy orgulloso de mí. Me veo al espejo y me siento en paz. Qué bueno. Entonces, no me gustaba lo que pasaba, no me gustaba la influencia que ellos ejercían, sin caer en demasiados detalles. Mi papá era demasiado liberal, mi mamá era demasiado rígida y estricta vaya, como que en las ideas que ella tenía de cómo quería que fuera su familia.
y si nos salíamos de eso, pues como que le molestaba, ¿no? Sí, totalmente. Entonces yo lo que empecé a hacer para salir bien librado era, me alejé de ellos, o sea, ahí todavía no tenía la capacidad para deslindarme emocionalmente, que es la capacidad de estar con una persona y que lo que haga y diga no te afecte. Que esa capacidad la tenemos hoy, sí, pero en ese momento no, obviamente. Y, o sea, el que a esa edad lo tenga, ese sí es un verdadero genio, que está muy difícil. Hay gente que a los 60 años no la ha desarrollado. No, ni nunca. Y nunca. Se mueren. Sí, así se van a ir a la tumba. Claro. Pero bueno, entonces yo lo que hacía era, cuando estaba con ellos, trataba como que de manejar un poquito sus sensibilidades, sus humores. Yo ya reconocía las miradas de mi mamá cuando estaba enojada. Uf. Entonces como que me iba por un lado, sí, y le ponía llave a mi cuarto y me ponía a jugar Super Nintendo, PlayStation, lo que fuera, la generación de su momento. Me ponía a dibujar, ponía música, me ponía a hacer mis monitos de plastilina, me distraía, ¿no? Y ya cuando ambos no estaban en la casa, era cuando tú salías. era cuando ya yo andaba en toda la casa, ahora sí. Sí, yo me acuerdo mucho de eso. Jugaba con el perro, agarraba la bicicleta y me salía, en la época que los niños no corrían tanto peligro de andar en la calle. Vaya, esos eran mis mecanismos. Ahora, hoy en día lo que te puedo decir... Sí, que hablando de la resiliencia, es decir, por eso estamos contando un poquito la historia. De verdad era muy complicado, porque los pleitos no eran fáciles, ni eran rápidos, no terminaban pronto, eran pleitos fuertes, y sus hermanos muchas veces participaban, porque eran igual, o sea, les gustaba estar o defendían a uno, o defendían a otro, o defendían su punto, ¿no? Era todos contra todos. Y por eso resalto la cualidad. Entonces, tú te aislabas, pero entonces hoy, después de vamos a hablar de la niñez, de tu niñez, viviste todo esto, hoy que eres un adulto, ¿qué bueno sacaste de eso? ¿O de qué te diste cuenta? Pues básicamente es el ejemplo de qué no hacer. ¿Por qué? Porque yo sentí, y yo sé si yo actúo, de qué maneras hago sentir, de qué formas. Yo sé lo que a mí me hubiera gustado que mis padres hicieran conmigo. Entonces eso a mí me ha dado mucha sensibilidad a tener buen trato, por ejemplo, con los niños, en verlos como pequeños adultitos, no como, pues ahora sí, criaturas que ahorita no son nada y tal vez mañana tengan algo que aportar, ¿no? Desde chiquitos. Sí. Darles el valor que es desde que están chiquitos. Porque traen un universo adentro. Uf, claro. Bueno, eso es como que lo positivo que sacaste de eso. Que le saco a ese entorno tan complicado. Pues gracias, y gracias por compartirlo. Ok, entonces hablemos un poquito de la adolescencia. ¿Qué vino en la adolescencia? Cosas que yo sé que sucedieron, pero obviamente quiero que tú las cuentes, y a lo mejor, como lo hice ahorita, sí puedo decir algo Claro. para apoyarme. Pues mira, ahí donde realmente se puso la cosa complicada. Yo de chavito, yo le decía a mis papás que por qué no se divorciaran, porque yo veía relaciones de papás de amigos que se habían divorciado y platicaban como amigos. Sí, o sea, tener una relación cordial. Claro, como es sano, sí. y más beneficioso para todos, ¿no? Y de repente traían sus parejas y todo, pero se respetaban. O sea, la cordialidad era lo que imperaba. Claro. El tema con mis papás es que mi mamá primero se quiere divorciar de él por una cuestión de que él, pues, mi teoría, que consumía sustancias recreacionales o espirituales. Sí. Y mi mamá, esa onda como que no le llamaba nada la atención. Cero. No digo que uno estaba mal o el otro estaba bien. No, cada quien tenía su... Cada quien tenía sus gustos. Entre ellos no hubo un match. Nunca. Como que mi mamá intentó, pero no hubo. Entonces como que yo te hablo lo que me dijo mi mamá y lo que me dijo mi papá. Yo no tenía conciencia en ese momento. No, pues estabas chiquito. No había nacido, tía. Olvídate, chiquito. Sí. Estaba en otro plano astral, si quieres decirlo. Entonces como que mi mamá dice, lo amo, pero temo que sea una mala influencia para mis hijos. Porque ella creció en un entorno donde había abuso de sustancias y había una violencia horrible. Mi papá jamás a nadie nos golpeó, pero como que esas cuestiones a mi mamá le engatillaron algo. Entonces mi mamá, amándolo, lo quiere dejar. Llego yo a detener esos planes. Entonces, digamos que mi mamá, por darme a mí un núcleo familiar y
un padre, o sea, una figura paterna en casa y todas esas cuestiones, como que decide postergarlo un poquito más. Sí. Pero así como mi papá estaba incómodo, mi mamá estaba incómoda, la situación era incómoda, entonces yo me acuerdo que le decía a mis papás que era como un castillo de cristal arriba de una nube. Y en el momento que la nube se disipara, se iba a venir todo abajo todo y el cristal. Se iba a hacer mil pedazos. Sí, ¿no? Y ahorita que estabas mencionando, ¿por qué Nora, tu mami, sí tenía tema y de verdad le costaba mucho? Voy a decir algo mío de ella, porque estábamos muy chiquitas, te digo, teníamos 11 años, y yo, estando con ella, quiero hablar de la salud que ella quería y siempre procuró y les inculcó muchísimo a ustedes. Era una mujer sumamente disciplinada, hacía demasiado ejercicio, su papá también, pero Nora era de verdad excesiva, se cuidaba muchísimo, era una mujer, no vayan a pensar qué bonita, no vayan a pensar qué hermosa, era hermosísima, era una muñeca, toda ella era una muñeca. Entonces se cuidaba mucho y la alimentación la cuidaba muchísimo también. Entonces para ella era un choque porque a pesar, sí, su papá también, su papá se cuidaba mucho su alimentación, siempre ha sido muy delgado mi compadre. Pero esa otra parte, como decimos, donde él quiere hacer ese consumo, ella, por eso fue tan fuerte esa parte. Y como se casan muy chiquita, se casan muy chicos, bueno, más Nora que él, ella empieza a elegir ese tipo de cosas porque era algo que no quería para ustedes. Entonces, no, pues ella yo creo que se quiso divorciar a los 23 años. Sí, más o menos. O sea... Sí, la primera vez así fue. ¿Estás de acuerdo que quien éramos a los 21, nada que ver? No, y en esos tiempos, hijo, que todavía, no había sí. Toda la información que hoy tenemos, pues nada que ver. Entonces, sí, solo quería mencionar eso. Entonces, bueno, de ahí, papi, cuando tú piensas, o sea, cuando tú estás en la adolescencia y otra vez tu mami ya quiere divorciarse. Bueno, ahí te va. O sea, de cuenta que ahí, más que mi mamá, a lo que yo entiendo, nunca le volvió a pedir el divorcio. Presionaba a mi papá para que mi papá cambiara ciertas cosas que pues eran parte de la esencia de él. Y no iba a hacer nunca. Y no iba a cambiar nunca. Claro. Es como si a mí me dices que sea religioso, pues no va a pasar nunca. Exacto. Decirle a mi papá que dejara como que sus pensamientos acá astrales, pues tampoco iba a suceder. Entonces era conflicto. Se viene la crisis económica del 93. Sí. Y tú sabes que cuando hay dinero, porque la verdad nos iba muy bien. Gracias a Dios, sí. Cuando hay dinero, las familias pueden tener ciertos problemas. Y el dinero es como un lubricante que hace que todo siga funcionando, ¿no? Pero cuando falta el dinero y empiezas a batallar para pagar servicios, y empiezas a batallar para colegiaturas y para la despensa, ahora sí que ya la situación se vuelve intolerable. Mucho más. Claro. Y empieza la cosa a ponerse color de hormigas. Empieza tal vez mi mamá decir, es que si no me hubiera casado con él, me hubiera casado con otra persona. Sí, pero en ese momento, ¿cómo fue que sucede en tu adolescencia? O sea, ¿cómo hay ese quiebre? ¿Cómo lo viví yo? Sí. Pues mira, en resumidas cuentas, te lo puedo platicar, muchos jóvenes ahorita ni en cuenta, a lo mejor tenían 1 o 2 años en ese entonces. La gente, lo que le costaba pagar el crédito con intereses, de repente le costaba más los puros intereses, ¿sí? Sin abonarle un centavo al crédito. Sí. Entonces se empieza a hacer una bola de nieve bien grande. Mi papá tiene que vender carros, se empeñan cosas. O sea, yo recuerdo de la opulencia total, sí, al frijoles y huevo. Y no tiene nada de malo comer frijoles y huevo. Pero el punto es que de repente que nos cortaban la luz. Sí. Olvídate el cable, la luz. Y de repente, ay güey. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Y de repente el gas, y de repente el agua, y la madre. O de repente, ahora ni pa' huevo ni frijoles, vamos a comer a casa de tu tía o de tu abuelita porque no hay más. Y el tema es que fue muy drástico el cambio, ¿no? Y muy rápido. Sí, entonces fue rematar todo para nomás pagar deudas negociadas, porque pues ahí los intereses eran libres, no como ahorita que ya estás a fija.
Entonces, estaba la gente muy herida, muchos tuvieron quiebres de que se imaginaban acá y luego no se encuentran ni siquiera aquí, se encuentran acá. No, súper, claro. Y todos vivimos a todos nos cuesta mucho acomodarnos a menos. Es a todos. Sí, pero a ti, ¿qué fue lo que te pasó? Fíjate que a mí se me resbalaba. El tema era que la situación de mis papás empeoraba. O sea, ahí sí eran... Mi papá jamás nos puso un dedo encima. Jamás. Ni a tu mamá tampoco. A nadie. Sí, pero jamás. Qué chinga le acomodaba los platos de la casa. Nos quedábamos sin platos, ni vasos, ni... Yo nunca entendía el porqué de eso. Y fíjate que le gustaba mucho la cocina para hacer eso. Sí. Le gustaba, era como su forma de desahogarse y decir estoy enojado, y en vez de pegarles, que gracias a Dios nunca lo hizo, pero eso es violencia también. O sea, ¿es violencia? A lo que estamos hablando es cómo has vivido has vivido con tanta violencia y cómo hoy eres tan pacífico, porque tú tampoco nunca le has pegado a nadie. No, pues es un proceso largo. Exacto, por eso quiero que me digas, cuando pasó la adolescencia, hijo, viene la crisis del 93, se empeoran las cosas muy fuerte en tu casa, tu mami con sus ideas, mi compadre con sus ideas, ahí ya, que ahorita lo vamos a mencionar un poquito, pues ya andaban los hijos grandes bastante descarriados, estaba viviendo tu mamá y tu papá cosas muy fuertes que también quiero mencionarlo, la que le entraba al toro pues era tu mamá, la que estaba detrás de ustedes, tú no dabas problema, hijo, no dabas, eras... Pero mis hermanos. Pero tus hermanos sí, entonces no solamente fue la crisis, sino también era cosas fuertes con ellos. No, entonces, es que la crisis desencadenó muchas cosas. Muchas cosas. Desencadenó problemas entre ellos. Y los problemas entre ellos desencadenó, por ejemplo, que mi hermano, su idea de la vida perfecta, de la familia perfecta, se viniera abajo. Entonces desencadenó en él automedicarse desde súper chiquito. ¿Con qué? Con alcohol, con sustancias, con sexo, con lo que fuera, ¿no? Y luego en mi hermana, ella era muy bonita, de un colegio privado lo meten a uno público, que no tiene nada malo el colegio público. El tema fue... el cambio. Deja tu aparte el cambio. Ella llega nueva a una escuela donde ella destacaba mucho por bonita, estaba idéntica a Alicia Villarreal. Más bonita que Alicia. Entonces, le hacían bullying horrible, ¿no? Ese bullying que ella sufre, es mi teoría, que es lo que la hace desde muy chiquita, o sea, háblese de la prepa, empezar con sustancias ella. Y el tema es que cuando traes genéticamente una predisposición a padecer enfermedades psiquiátricas, si te drogas, hasta con marihuana, que es lo más leve que hay, detona. Te puede y fíjate, ahorita que hablas precisamente de eso del bullying, yo lo viví, a mí también me tocó estar en algún momento en colegio, a mí porque me lo pagaba mi abuela, y ya no me lo pagó y me voy a la escuela de gobierno. No solo lo bonita, lo güerita. No lo quería decir tan así. Pero es que es verdad, desgraciadamente, yo tengo 2 hijos morenos, o sea, no tiene nada, al contrario, a mí me encanta la gente morena. Pero sí es cierto, eso pasa. Entonces, en tu teoría, y tienes toda la razón en lo que estás diciendo, porque me consta la historia, empieza el boom acá arriba con el matrimonio y entonces empieza a haber fallos graves en Ayeli, empieza a haber en Oscar, y tú, en tus papás estaba ya fuerte, ¿no? Y entonces se empieza a hacer la cadena. Ok, mi pregunta es, Jonathan, ¿por qué no? Muy buena pregunta. Yo creo... y me emociono porque, de verdad, y me dan ganas de llorar porque, ¿tú por qué no? Siempre he sido muy racional. Recuerdo pensar ciertas cosas y que mi familia me dijera, estás loco, no, hombre, eso así no se hace. Y luego que pasaron unos años y que viniera un quiropráctico y me dijera, así es. O cuestiones de salud, por ejemplo, cosas tan estúpidas como al cereal, hacer la bolsa así, ellos dejaban la bolsa abierta. Y que se humedeciera todo, sí. Pero hasta mis papás decían, no tiene nada de malo hacerle eso al cereal. Y mi instinto me decía, ustedes hagan lo que quieran. Yo hago esto. Ok. Entonces era, ustedes peleense, ustedes griten, ustedes quiebren, ustedes hagan su desmadre. Llegó un punto que yo escondí en mi cuarto las cosas. Un vaso, un plato hondo y un plato plano.
Y lo Y tenía. un sartén para poderse hacer un huevito. No, pues el sartén no había pedo, ¿verdad? Pero... No, que fuera chueco lo podíamos hacer. Sí, no, X. Pero entonces, hijo, eso es lo que a mí me sorprende de ti. Porque te lo acabo de decir hace un momento antes de que empezáramos a grabar. Es 1 y 100 caen en la depresión, en el alcoholismo, en las drogas, en la violencia, en el estar mal, sí, prostituirse, en el estar mal, en el no querer disfrutar la vida, el no sacarle el lado positivo. Entonces, ¿qué te deja esa parte de tu adolescencia? O sea, de toda esa maraña, porque créanme que solo estamos contando cosititas, sí, muy chiquititas. No se pueden imaginar la historia. Entonces, en tu adolescencia tú, hoy salté de tu película y dime, ¿cómo le hizo Jonathan? Pues fue eso, fue entender lo que estaba bien, lo que estaba mal. Pero ¿de dónde sacaste fuerza, hijo? ¿Quién te apoyaba más en ese momento? Ay, güey. Nadie. No, mi abuelo llegó... Después. Bueno, es que yo te estoy hablando al principio de mi adolescencia. Sí, sí. Porque nos quedamos en 11, te estoy hablando 12, 13, 14. Ya si nos vamos de 16, 17, 18, ahí fue mi abuelo. Ándale, entonces háblame de eso. ¿Por qué? Porque vamos a resumir, está bien, desde las 11 hasta los 18. No. Se supone... 14, 15. Ok. Ahí ya entra mi abuelo. Ok, sí, a lo que voy es así, estamos empezando desde el principio, porque desde que tú tenías 11, ya tus hermanos ya andaban mal. Sí. Ya está, empezaron muy chiquitos los dos. Entonces, tú empiezas a hacer esto, ahí todavía no estabas tan pegado con tu abuelo paterno, cabe mencionar que se llamó Ramón. Entonces, llega Ramón, tu abuelo, y es donde más fuerza agarras tú en saber que tú estabas bien. Sí. O... Sí, fue una reafirmación. Haz de cuenta que yo era muy pegado con mi papá. Sí. Entonces, que si se dejaban, que si no se dejaban, que si cada quien se quedaba en un cuarto, que si chalala. Llega un punto que mi papá ya no aguanta con la presión, le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Ahí está la casa, ahí está el negocio, no quiero saber nada. Como que tuvo un colapso nervioso. Y se fue a vivir con mis abuelos que vivían a 3, 4 cuadras de mi casa. O sea, distancia muy totalmente cerca. Caminable. Entonces, yo empiezo a ir a visitar a mi papá prácticamente todos los días. Y ahí es donde empieza mi convivencia con mis abuelos. Que llega un punto, creo que fue a los 14, 15, que yo le digo a mi papá, oye, y pues si me vengo a vivir contigo, pues paso más tiempo aquí que en casa de mi mamá, y mejor a ella la visito de vez en cuando, y paso la mayor parte del tiempo contigo. Ah, pues con ganas. Mi abuelo, pero de un día para otro me armó un closet, sí, una cuerda para la carpintería. Entonces, no, pero qué hermoso. Yo sé que era un cuerda para la carpintería. No, qué hermoso que hayas recibido eso. Sí. O sea, es sorprendente, qué lindo, porque, wow, se va a venir a vivir mi nieto. Y él encantado. Sí, ya sé, por eso te lo digo, qué bonito. Sí. Él era un hombre. Entonces muy... te vas y te quedas ahí, literal viviste con mis abuelos, como 3 años. Se cuenta que mi papá estuvo 1 año y medio, 2, conoció a la que... hoy es su esposa. Hoy es su esposa. Y haz de cuenta que como que se independizó y se fue como un tipo apartamento, love, con ella. Y yo como quiera estaba bien a gusto con mis abuelos. ¿Y ahí te quedaste? Sí, porque en casa de mis abuelos no había gritos ni... No, ahí no había nada. Sí, ahí no llegaba mi hermana un día de una manera y mi hermano un día de otra. Y ahí sí, todos estábamos en paz y nadie le hacía de pedo y nadie se metía en problemas. Y qué bonito. Claro. Digo, me gustaría en ese momento haberlo entendido. Es como ahorita cuando dices, qué padre sería estar consciente en los good old days. Sí, pero no. Que los estás viviendo. Entonces... Por eso siempre hay que vivir el presente como si fueran los buenos días, ¿verdad? Por supuesto, y eso es bien importante, qué bueno que lo mencionas. Vivir el aquí y el ahora todo el tiempo. Estarnos haciendo conscientes de que lo único que importa es este momento. Sí, porque por ejemplo, toda esa tribulación, todo ese despapalle que hubo, a mí se me hacía un infierno. Claro, no, es que era un infierno. Sí. Llega mi adolescencia, mi adultez, mis 20, 21, y ahí es donde realmente supe lo que era un infierno. Y ahí fue donde dije, ay güey, mi infancia y mi adolescencia fue genial. Ok, pero fíjate, quiero hacer aquí una pausa chiquita. Ok. Para ti fue bálsamo haberte ido con tus abuelos. Totalmente. Gracias. Claro. Pero entonces,
de toda esa tribulación, porque ya me dijiste de la niñez, de toda esa tribulación, antes de que pasemos a los 21, Sí. es, qué bueno viste de todo, de tantos problemas y de tantas situaciones, te vino tu recompensa, porque yo siempre he pensado que Dios es muy grande y que llegan esos ángeles maravillosos que fueron tus abuelos, y en este caso, pues, obviamente que hablamos más de Ramón, pero por la conexión que tienes con él, no estoy desmeritando a tu abuela, jamás. No, todos mis abuelos fueron maravillosos, pero con él fue un clic. No, fue una cosa bella. Entonces, quédate ahí y solo dime, ok, si yo veo la historia, qué bueno salió de tanto mugrero. El día de hoy poder hacer conciencia de que viví 3 años con mis abuelos. Todo el ejemplo, o sea, entender quién era mi abuelo, que incluso en ese momento y todo el resto de su vida no entendí muchas cosas hasta el día de su velorio. Porque él era un hombre totalmente excepcional, que la neta ya no los hacen así y quién sabe si algún día los vuelven a hacer. Tan humilde, tan bondadoso, que hizo muchas cosas por mucha gente y nunca decía nada. Ya ves que ahorita te cantan hasta que te prestaron 1,000 pesos Ya hace sé. 2 años, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo en su velorio me vengo a enterar de que a una hermana le regaló una casa. Lo que pasa es que, para que se entienda un poquito también por qué mi abuelo era tan así, él sufrió hambre. O sea, a mí me dijeron, no me consta. Pero de esas hambres Sí, de... o sea, te contaron su historia y sabes que fue muy difícil. Él nunca hablaba que el momento que yo lo conocí, para atrás. Pero jamás. Fíjate qué padre. Mencionaba familiares. Pero no decía, no contaba. En momento presente. Ajá, sí. Pero no decía cuando yo era niño con mi hermana, cuando yo era niño con tu tío. No. O sea, era tu tío Efraín, tu tío no sé cuál, así. Pero entonces, en el velorio, hijo, yo sé que tú viste muchas cosas. O sea, Sí. seguramente viste cómo era su forma de ayudar a la gente, de apoyar, de darles, porque en ese momento, pues él fue un hombre muy exitoso en sus negocios, gracias a Dios, y pudo sacar adelante a sus hijos y a sus nietos también, ¿no? Entonces, ok, pero en su velorio te cae el 20 de wow. ¿Por qué? Porque así sucede, cuando la gente se va y es cuando, ay, tú eres el nieto, fíjate que tu abuelito, seguramente así fue. Sí, o sea, me enteré que una hermana le regaló una casa. Ajá. Me enteré que a un primo le prestó dinero para una vulcanizadora, que a un primo le prestó dinero para iniciar un negocio de pollos, y era así como que sin intereses, págamelo en abonos, o sea, como Cuando vayas puedas. pudiendo. Ajá. A otro, ¿sí mencioné la vulcanizadora? Sí. Ah, bueno. O sea, al final te das cuenta del maravilloso corazón, pero fíjate qué importante ahorita lo que dijiste. Él nunca hablaba del pasado. No. Y eso es y pues por eso te no me has puesto Ramón a ti, mi vida. porque es bien bonito, porque yo soy la tía jodona que le estoy poniendo gorro desde hace tiempo en querer hacer esta entrevista. Porque vuelvo a decir, me sorprende mucho su capacidad, su el estar bien, es un niño muy sano, es un niño con sus ideas muy, muy claras, pero es un niño muy sano, es un niño que no le va a hacer daño jamás, nunca a nadie, a pesar de la historia. Sí, intencionalmente no. Jamás. Entonces, por eso lo quise hacer, por eso dije honor a quien honor merece. Pero entonces, ahí te das cuenta de Ramón. Sí. Y te das cuenta, hijo, eso es lo que yo veo ahorita, de que esa conexión que bendito Dios la vida te presenta, decir, pues mejor me vengo a vivir aquí, porque entonces fueron, esos años que estuviste con él fueron, yo creo, y dime si estoy equivocada, que terminaron de formar a Jonathan. No, en su estar bien. No, bueno, no sé, porque me respetaban mucho. O sea, no me decían, tienes que ser así, 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 o la gente buena hace esto, y si tú no lo haces. O sea, nunca no me sentí aceptado, o que tenía que ser, pues, era lo que yo quisiera hacer. O sea, eras aceptado 100% como eras tú. Sí. Ya. Okay. Aunque ellos eran muy distintos, pero me tomaban en cuenta de otras maneras. Era como, imagínate irte a vivir a un templo budista, pero sin budistas, ¿no? Sí. Porque ellos eran súper sencillos. O sea, mi abuelo tenía lo que para mí hoy en día es mucho dinero. O sea, llegó a tener millones en su cuenta. Claro.
Y la casa con muebles normales. O sea, no eran ostentosos. No necesitaban, no. No les llamaba lo Sí, más sí, mínimo. Entonces me vinieron a mostrar que, vaya, la paz, la felicidad que te trae simplemente estar sin causarte ni causarle problemas a nadie. Y eso pues, fue la primera vez en mi vida que lo viví en carne propia. Exacto. Y sí me sentó un precedente de, bueno, esto me gusta a mí. Ahí está. Y es a donde quería llegar. Sí. Es al final, de alguna forma, y ya casi siendo adulto, bueno, no, más chico, pero aprendiste y te diste cuenta, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero, ¿no? Ahora, yo me salí de ahí como a los 16. O sea, yo estuve con ellos como de los 14 a los 16 o 15 a 17, una cosa así. Y luego regresaba, pero de ahí ya como que llegó un punto, bueno, sí, ¿qué le saco positivo a ellos? Es eso, o sea... A esa parte. El simplemente ser como intachable, no desearle el mal a nadie, enfocarte en tus asuntos, en tu familia y trabajar día a día para ser mejor sin meterte en problemas. Y todos los beneficios emocionales que eso conlleva y por consiguiente de salud. Mi abuelo manejó creo que como hasta los 83 años y perfecto. De hecho mi abuelo le dio diabetes, pero luego mencionamos el por qué. Sí. Pero ellos vivieron una vida súper excelente, amados por todo mundo, hasta admirados por algunas personas. Bueno, luego lo que pasó, ya es que tuve una vida que pasaron muchas cosas. No, de veras, no, fíjese, creo que por eso lo estoy entrevistando, porque como que tantita historia tiene, Sí, poquita. Pareciera que te digo, pasó esto y el siguiente acto tengo 30, Sí. y no. Y no, fue Sí, luego. Fue 15, 16, Uh-huh. Entonces de cuenta que ya llegó un punto. Yo tuve ciertas diferencias con mi mamá, porque a mí lo que no me gustaba de mi mamá es que nos cintareaba por todo. De más chiquitos, sí. Por todo. O sea, ¿Puedo contar la anécdota del jugo? dale, no sé, pero dale. No me acuerdo. Es que les digo, era tan estricta para su forma y tan consciente en ella de que quería darles lo mejor. Créanme que había muy poca gente en aquel tiempo, o apenas se usaban los extractores. Entonces, me da mucha risa porque estaban chiquitos y llegaba el camión del colegio. Entonces, ella para cuando ya llegaba el camión del colegio, ella había extractado 3 vasotes así, con todo lo que se encontraba, porque aparte ahorita me da mucha risa por algo que pasó que no lo voy a decir. Le digo, así era tu mamá, cállate la boca. Entonces, betabel, zanahoria, Apio. Pepino, apio, todo lo que se puede imaginar que sabía horrible. Horrible. Pero a mí me da mucha risa porque ella me lo contaba. Esa hora de la mañana no estaba yo en su casa, pero me lo contaba y yo me ahogaba de la risa. No, es que mira, bajaron, les voy a decir cómo es que ya vienen los cabrones bajando, entonces los jugos, y nomás le hacían así, imagínate, y el camión ya iba a llegar, sus 3 vasitos y el cinto. Ay del que no se lo quiera tomar. Y se lo cintareaba. ¿Por qué? No estamos justificando, estamos diciendo lo que dijimos ahorita. Eso es lo aprendido. Ella fue una niña Muy no con golpeada. cinto. Sí, muy Ella golpeada. fue muy golpeada. Entonces, para ella darles con el cinto es como si les estuviera haciendo, ándale, tómatelo. ¿Me explico? No, y se me hace que por los jugos tal vez una vez y tal Sí, ya. y ya. Sí, porque como que ya se lo tomaban. Él fue más, los otros 2 sí se lo tomaban aunque se estuviera vomitando. Y Jonathan sí fue más entrón y más, mamá, mejor dame el cintarazo porque no me lo voy a tomar. Bueno, me pasó con el pescado y con el betabel. Sí. No podía, me dan ganas de vomitar. Sí. Ahí sí era, ¿sabes qué? Pégame. O sea, Sí, no, mejor pégame. dame 100 cintarazos. No me lo voy a puedo. tomar. Sí. Los jugos no tenía tanta bronca. Sí, no. Pero ya el betabel así cocido y el pescado, y luego me lo quería vender como que era pollo empanizado, y yo, eso no es así sin probarlo. Pruébalo, es pollo empanizado. No. Es Es pescado. pescado, te estoy diciendo, es pescado. Pero así era ella. Ella no le dieras un pedazo de carne. Desde chiquita, se los juro, estábamos chiquitas. Y yo le decía, vamos por unas papitas. Y volteaba y me decía, claro que no, vamos por una lechuga. 11 años. Y partíamos lechuga, limón y sal. Pero bueno, entonces, de esa parte, solo fue el momento cómico o informativo. Entonces, de esa parte, papi, tú te vas, te regresas de nuevo con ella. Sí.
Ajá, Porque la sentía que la tenía muy descuidada. muy descuidada. ¿La sentiste que estaba muy sola? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando más en esos momentos? Pues mira, no estaba sola como tal, estaba mi hermano viviendo con ella, estaba su pareja Fernando, que es San Fernando. San Fernando. San Fernando, San ya Fernando. lo canonizamos. No, y yo desde hace santificamos. mucho que yo lo canonicé. Sí, no, un tipazo. Porque a pesar de la situación, se divorcia de su papá Últimamente. y aparece este hombre que la cuidó como yo creo como nadie Nunca. en el mundo la pudo haber cuidado, San Fernando. Y luego, Espera. está bien. Y él fue un ángel. Pues yo soy ateo, pero bueno. Él es un ángel. En Ese el es un- sentido figurado, sí. Sí, en el sentido figurado. Sí, está bien. Y es que de verdad fue... No entendíamos, y lo hemos hablado Jonathan y yo, cómo podía tener esa capacidad de amar. Porque ella no lo amó como él la amaba. No, la verdad no. Nada que ver. Pero como la cuidaba tanto, en mi experiencia fue, aquí estoy porque estoy segura con él. Y Dios te bendiga siempre, Fernando. Sí, de hecho ella me alcanzó a decir que si algo le reconocía a Fernando es que era incondicional. Pero incondicional, esa es la palabra. Incondicional. En una palabra es una persona incondicional, Sí. increíble. Sí, hermoso. Nunca me había conmovido hasta las lágrimas, Fernando. Qué bueno. Y ojalá que le hables y lo reconozcas. No, hombre, hablo con él una o dos veces a la semana. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, Seguimos es otro hablando pedo. con él. Sí. Total. ¿En qué estábamos? Y voy a hacer una mención. A ver. Y se pone así, y yo estoy acá tragándomelas, aunque ya se me salieron. Porque la muerte de Nora fue una agonía muy larga. Muy, muy larga. Y este señor, independientemente de todo lo que hizo todos los años con ella, no. Si yo lo resumo, en mi cabeza era, no puedo entender la capacidad de aguante que tiene de estar con ella en el hospital más de 5 meses, día y noche, o sea, literal. Había un closet en el cuarto, estaba con sus cosas, en el baño sus cosas. No hubo una sola noche que no se quedara a dormir con ella. Y no era en una agonía muy fuerte. Entonces, ver esa parte es impresionante. Ese es el amor incondicional. Es todo lo que quiero decir. Pero a ver, ¿en qué parte íbamos? Entonces, te estaba diciendo, tú te regresas porque sentiste que estabas, sí. que ella estaba muy solita, a pesar de que estaba con Fernando. Pero entonces, háblame de estos eventos. Primero empieza Nayeli con las situaciones. No, Nayeli ya desde antes. Nayeli empezó a dar lata fuerte como a los 16 años, que después fue la vez que nos enteramos que empezó a consumir sustancias duras, y eso desencadenó en ella como que cuando alucinas cosas. Sí. Ah, sí. Ya sé. Esquizofrenia. Esquizofrenia. Pero era muy leve en un principio. Y ella lo justificaba pues agarrándose libros espirituales y lo justificaba como que era la voz de Dios o ángeles. Entonces, sí, ella más se desvirtuó con ese tipo de... Sí. O sea, más se fue perdiendo, ¿no? El tema fue que nos tardamos mucho en dar cuenta, porque como había mucha de esa cuestión en mi casa, ella hablaba de eso, pues era normal. Sí. Entonces, se empieza a revelar ella, como a esa edad, se va de la casa la primera vez, se va con una tía, se hace un despapalle, mi mamá la deja, como que te doy chance que tú solita agarras la onda y te regreses. No sé, 6 meses, 1 año, no recuerdo exactamente el tiempo, va por ella, se la trae. Se va... Como 6 meses nomás. Bueno, sí. el tiempo que haya sido, 1 año, sí. quién sabe. El tema es que se regresa, hace destrozos en la casa, se roba cosas, se va a casa de otra amiga. Y luego así estuvo, así empezó. Sí empezó. Así empezó el viacrucis de mi hermana, ¿no? Ya llegó un punto donde mi hermana ya no toleraba, ya no la toleraban a ella, entonces se empezó a perder.
un tío, una tía, un primo, una prima, un amigo. Pero, sí quiero mencionarlo. Nora la internó varias veces. No crean que es como, ay, que te vaya. No. Yo fui con ella a internarla y fue muy fuerte. Y yo me iba con ella a buscarla porque se nos desaparecía. Ese es otro tema que si quieres lo dejamos para otra ocasión. Sí, no. Nada más estoy diciendo en general porque no quiero que se escuche como la dejé que se fuera. No. Ya había, o sea, el trabajo estuvo duro, estuvo fuerte. Sí. Entonces, Nayeli con muchas... Se escapaba, claro. Porque ya no estaba bien. Ya su grado ya era diferente. Entonces, tú empiezas a ver esa parte, ¿ok? Tú ya estás, siento yo, hijo, que estás como ya más consciente de cómo debo manejar las cosas. No son mías, puedo hacer lo que puedo hacer, pero entonces vamos a resumir. Tú estás con tus abuelos, decides regresarte con tu mamá, ¿por qué? Básicamente es para sentir que no tenía pendientes, y el tema fue que como fue una situación muy complicada, todo el divorcio, todo el tema, se va mi papá, me voy con él, se calma la cosa acá porque pues ya están separados, se calma la cosa con mi mamá, vivo un tiempo con mi papá se va con su pareja y volteo a ver, aunque yo estaba muy a gusto con mis abuelos, volteo a ver a mi mamá y pues tenía yo pendiente como que resarcir esa relación, aunque sí la veía más o menos una vez al mes, pues tenía pendiente hablar temas con ella. De que bueno, ya que las aguas están tranquilas, vamos ahora sí a irnos a fondo, ¿no? Entonces le digo que si me puedo regresar, me dice por supuesto, incluso hasta remodelaron, hicieron un área especialmente para mí en la casa, ya estoy ahí con ella. Debido a toda la inestabilidad económica, ya no emocional. No solo la emocional, sí, sino aparte la económica. Aparte la económica. ¿Qué decidiste hacer? Haz de cuenta que mi abuelo vende una quinta, tiene dinero, invierte en un terreno, que ese en dado caso le tocaría a mi papá. Y haz de cuenta que la pregunta es, ¿quién quiere poner un negocio? Y tú estabas... Tenía 16 años, pero desde los 14 trabajaba lunes a domingo, después de la secundaria y con la prepa con mi papá. Entonces yo ya sabía bien qué onda con la ferretería, y el tema es que a mi papá le gustaba mucho gastar dinero. Y él sabía que tenía la red de seguridad de mi abuelo, él podía quebrar, no pasaba nada, llegaba mi abuelo y lo salvaba. Y lo salvaba, sí, era su barco salvavidas infinito, ¿no? Entonces yo caigo en cuenta que digo, ¿qué va a pasar si un día falta mi abuelo? O sea, tú pensaste eso. Yo pensé eso. Ajá. Porque pues mi mamá era Fernando, si Fernando de repente un día no le iba bien, pues en la madre. Pero mi papá, o sea, mi ancla, porque a Fernando pues digo, todavía no tenía tanta confianza con él, aunque era muy buena persona desde que lo conozco. Siempre, sí. Pues yo decido, ¿sabes qué? A la segura está la oportunidad, y cuando se presenta la oportunidad es con ambas manos. No, pues yo. Y que no, espérate tú, ¿cómo no? Que estudia la carrera y que relájate y que tranquilo. Y le digo, no, ¿sabes qué? Porque ¿qué va a pasar el día de mañana? No, mi hijo, que yo tengo salud, que no sé qué. No, o sea, o me ayudas a poner el negocio, o yo a los 18 me salgo de mi casa y me voy y me pongo a jalar en algo. En algo, ajá. Sí. Entonces, de esa manera como que mi abuelo dice, ok, me da, literal, de una ferretería que había cerrado, me da el inmobiliario. Yo y un amigo y otro amigo y otro amigo movemos todo, acomodo, taqueteo, soldo, pinto. Ya nada más le faltaba el inventario de que bueno, pues qué onda. Y llega, no te miento, con 3 cajas de plástico y de que bueno, pues esto qué es lo de hoy y mañana y pasado. Van a ser varios pedidos y no necesitas más, con esto empiezas. Eran como 20,000 pesos ya. Para empezar una ferretería yo creo que decente, has de ocupar, ni siquiera decente, mínimo, unos 100,000 pesos. Uh-huh. Y que digas, ay güey, no tienes todo, pero tienes lo de combate. Uh-huh. 20,000 pesos no es. No era nada. No es ni eso. Uh-huh. O sea, 20,000 pesos era... No era nada. Quiero un martillo, aquí está. Quiero un desarmador, aquí está. Quiero una lija de tal, aquí está. Quiero una lima, híjole, con eso no la tengo, pero ¿cómo ves? ¿Te hago factura? ¿Te hago nota? No, es que yo ocupo todo en la misma factura. Y así te empezó a ir, entonces, con mucho faltante. Sí, entonces era un batallar porque de 10 clientes le vendía 3, pero no, o sea, como perro, ¿no? O sea, tú estabas... terco. Y qué bueno. Ajá. Y ya te cuenta que no le saqué un peso, trabajé lunes a domingo, 11 horas lunes a viernes, 8 sábados, 6 domingo.
paraba 2 días del año y porque eran obligatorios, o sea... ¿Tú siempre abrías? Sí, era mediodía el 24 y el 1. Ok, y dado a tanto trabajo, ¿qué resulta? ¿Al cuánto tiempo empiezas a ver la luz? Nunca, porque fue reinvertir. El punto es que al decir 3 años, 4 años, ya apareció una ferretería. Yo creo que ya tenía un inventario de unos 600,000 pesos. Uh-huh. El aprendizaje es, güey, puedo. O sea, si realmente pongo la mente en algo y no me ando con vicios y no me ando con distracciones y no despilfarro el dinero, puedo, yo y quien sea. Entonces... O sea, el aprendizaje de esa parte tan dura, hablando del negocio, sí se puede. Sí se puede, o sea, es chingarle, apagar la cabeza, porque haz de cuenta que trabajar es una energía que inviertes. Y pensar en que va a salir, no va a salir, es que está difícil, es que el cliente... No, totalmente toda la parte negativa. Es Ok, doble. entonces, aquí veo 2 aprendizajes. Es decir, uno, la parte del negocio, Sí. que también te diste cuenta de tu resiliencia y tu sí puedo y sí quiero, de tu coraje de hacerlo, del coraje de hacer algo viendo más a futuro que, ¿y ahora qué va a pasar? Pues mi mamá no puede, y mi papá quién sabe, y mi abuelo se puede morir, ¿no? Sí. Ese es uno, que es muy importante y maravilloso que lo compartas. Y el otro que me queda muy claro y no quiero que pase por alto, es cuando tú decides regresarte, es esa paz que tú tienes hoy, de que en un momento tan difícil que estaba pasando tu mamá, a pesar de que estaba con Fernando y estaban bien las cosas, estaba la situación de Nayeli, tu hermana, y tú estás ahí. Entonces, esa paz, que hay otras paces que vamos a hablar, pero hablo de esa primera vez que tú, porque estás muy chiquito, tienes 16 Yo años. me sentía un señor de 25. Correctamente, eso es a lo que voy. Cómo la adversidad nos hace madurar y ver otras cosas, que luego valoramos mucho más de la gente que al final tiene otro tipo de situaciones, que recordemos que para los seres humanos puede ser el mismo choque del mismo carro, incluso del mismo año, pero para uno es garrafal y para el otro es que es lo que sigue, me voy en camión o hago algo. Pero hablo de los eventos, entonces, de esta parte que vamos hablando hasta ahorita, hijo, es la paz y el sí se puede. Sí. ¿Ok? ¿En qué momento? Porque, bueno, ¿cuánto tiempo estuviste con el negocio? Como 4 años y medio. ¿Por qué decides irte a vivir a Estados Unidos? Ahí te va. Mi mamá le da otra oportunidad a mi hermana en la casa. Uh-huh. Diferencias irreconciliables. Y ya la situación se torna... Sí, violenta, roba cosas. Al final mi mamá la regaña, se escapa. Bye. Se va con mi papá. Yo tengo mi negocio. Mi hermano, él llamaba la atención a gritos en silencio. Uh-huh. Haciendo autos, pérdida total. Llegando a la casa muy borracho. O sea, que hasta decíamos cómo llegó. O sea, se empieza a poner más fuerte la situación en casa de tu mamá. Pero por muchas cosas, Uh-huh. no nada más porque estaba yo en casa de mi mamá. El tema con mi mamá es que ella no se tomaba las cosas bien. O sea, yo varias veces le dije a mi mamá que era muy perra cuando debía ser como que chillax, tranquila. Uh-huh. Y era muy tranquila cuando debía ser bien perra. Uh-huh. Pero Uh-huh. se dejaba guiar a veces más por la emoción que por lo que incluso a ella le convenía. Entonces, el tema de mi mamá es que quería resolver las cosas a gritos, porque como que no tenía las herramientas. No tenía la capacidad. Sí, no tenía las herramientas para sentarse con mi hermano y hablar. Y mi hermano tampoco tenía las herramientas para exteriorizar. No, el único que las tenías eres tú. Sí, el tema es que yo hablaba con ellos y nadie me seguía la onda. Uh-huh. O sea, yo le decía a mi papá, oye, tal vez no es necesario que gastes tanto dinero, capitaliza, vamos a invertir. Yo imagínate, yo pongo mi ferretería, él tenía la suya y le digo, oye, ¿qué te parece si las llamamos igual? Sí, para que sea como la sucursal. Claro, Claro. o sea, la gente va a decir, ay güey, le va tan bien que hasta ya tienen 2. Uh-huh. Eso es, de hecho, Pero eso es lo que tú pensabas, hijo. es lo que te digo, de que varias veces yo sentí de que pedo con la cigüeña.
Sí, O sea, sí. Yo iba más para allá. Era para otro lado. Pero como que le dio flojera. Como que le dio flojera y te dijo, no, ya Aquí de una mero. vez aquí, de una Sí, vez, de una aquí vez. está bien, árale, De una vez sobres, aquí. sí. Bueno, pero vuelvo a repetir. Dada esa situación que se empieza a vivir más fuerte ahora con los dos hermanos, en que ya había muchas situaciones complicadas, tú decides irte. Sí, es que mira, ahí te va. Yo me despertaba y decía, chingado, tengo que ir al negocio. Y ahí estaba mi hermana. Y arriba estaba mi papá. Y mi hermana yo sentía... No estaba tu papá. Estamos hablando de cuando ya decides irte a Houston. Sí. ¿Tu papá había regresado? No, mi papá ya vivía... Tu papá ya estaba, por eso. Sí. Se entendió como que tu papá estaba en la casa y yo no. No. Sí. No. Estaban separados, él estaba con su nueva pareja, Sí, que su nueva pareja es una maravilla también. Sí, hermosa. Sí, es una excelentísima persona. Yo siempre la probé desde el primer día. Haz de cuenta que la planta baja era mi negocio y la planta alta era un apartamento muy, muy grande, muy padre, que corría el aire bien rico, me acuerdo. Es hermoso. Y ahí estaba mi papá. Entonces ahí el tema es que mi hermana se va con mi papá, obviamente dando lata todos los días. Yo le llegué a pagar terapia. Le daba todos los días, le compraba una comida. El fin de semana le daba como 300 pesos. Yo no gastaba 500 pesos en el fin de semana. Entonces yo darle 300 para mí era, ay güey, órale, para que conozcas a alguien. Para que vayas, salgas y conozcas a un buen tipo y tengas un futuro. Pero estás de acuerdo que ya era caso yo perdido. no entendía. Tú lo hacías por amor, claro. Sí, pero claro. yo no entendía su situación tan complicada. Psiquiátrica. Es que todavía era muy funcional. Todavía, sí, claro. Sí, tú platicabas con ella normal y parecía que era una eterna hippie. Sí. Como que no pertenecía a esta época, que ella debía haber nacido en los 60s, pero estaba en los 2000s. Entonces, mi papá es de que ya no sé qué hacer con tu hermana, siempre es una bronca, llega alcoholizada, rompe cosas, tengo miedo que le haga algo a mi pareja, y entonces era que hueva. Y entonces, en el negocio me empezó a faltar dinero, y pues yo no sabía exactamente quién era, tenía mis sospechas. Y luego en la casa era todo el tema de mi hermano y los gritos de mi mamá, que lo quería corregir a gritos. Y a veces a mí me asustaba que un martes a las 3 de la mañana mi mamá pegara un grito y yo pensaba que se había metido alguien en la casa. Y pues no, mi hermano había llegado tarde. Sí, de la fiesta en miércoles en jueves. ¿sí? Se la vivía de toda madre. Entonces eran las discusiones y yo terminaba el trabajo y chingado, tengo que ir a la casa donde no me van a dejar dormir. Y luego empezaba el día y chingado, tengo que ir al negocio. Donde, que también era una bronca. Donde sentía que se me subían aquí. Sí, claro. Y yo decía, ¿en qué momento? Estoy en esto. O sea, si no me van a ayudar, ¿en qué momento me van a dejar de estorbar? Exacto. Para que yo pueda despegar. Llega un punto que digo, ¿sabes qué? No se va a poder. Aquí no se va a poder. Entonces decido emigrar. Es la primera vez que te vas, ¿verdad? Es la primera vez. Mi mamá no lo supo procesar, yo le avisé como, no sé, un mes antes de que por si hay algo que quieras platicar, pues para de una vez, porque me voy a ir y no sé cuánto tiempo voy a regresar. Pueden ser meses, pueden ser años, puede que nunca, no sé. Mi mamá no lo creía, de que sí, está bueno. Sí, pensó que no te ibas a ir. Sí. En el negocio lo que empecé a hacer fue pagar deudas. Ya empecé a liquidar. Me sale una oportunidad tras pasar rematado el negocio. Mi abuelo me dice, regálaselo a tu papá. Le dije, estás loco. Mi abuelo me lo dio súper mal pagado y en abono, súper mal, pero es que no tenía dinero. Y después me enteré y esa fue de las pocas veces que me enojé con mi abuelo. Que le dije, ¿por qué no me diste mi dinero? O sea, mi negocio valía 600,000 pesos, te lo vendí en 160. ¿Por qué no me diste los 160, güey? Me diste 60, que utilicé 35 para pagar. Y me fui con 25, güey, a la aventura, güey. Pues que no sabía qué hacer con tanto dinero, así que es miserable 160,000 pesos. Pero bueno. Entonces... Decido irme. Yo creo que fue en la tercera noche, más o menos. Recuerdo levantarme un martes, un jueves, a las 3 de la mañana. Y escuchar los grillos. Y dije, güey, ¿qué es esto? O sea, tengo la certeza de que nadie va a gritar. Tengo la certeza de que nadie me va a agarrar mis cosas. Que nadie me va a robar. Güey, ¿qué es esto? No sé, pero me encanta, está con madre. Fue la primera vez en mi vida que experimenté
paz al 100%, porque incluso cuando vivía con mis abuelos, pues estaba con madre en su casa. Pero iba al negocio y pues estaban los pedos de mi papá. Sí, sí, o sea, aquí sabías que durante todo el día ibas a estar en paz. A pesar de que te fuiste a trabajar, hiciste muchísimas cosas, hombre, sí. te metiste una friegototota allá. Ok, ¿cuánto tiempo estuviste allá trabajando, partiéndote la madre? Fue como 1 año y medio, 1 año, 8 meses por ahí. ¿Por qué decides regresar? Pues sí, eso es fue la primera vez que supe realmente lo que era un infierno. Fíjate, y ahorita hablábamos de eso, te voy a interrumpir un momento. ¿Es un infierno o fue un infierno tu vida literal desde que naciste? Por tantas cosas, como les decimos ahorita, estamos soltando cositas. Y ahorita que menciones, ahora sí supe que era el infierno, cuéntanos qué pasó. Estaba yo creo que fue un miércoles, que eran como las 8 de la noche, estaba en la casa, estaba cenando y lavando ropa al mismo tiempo. Suena mi celular, que muy poca gente lo tenía, y era un amigo y me dice, ¿qué onda? ¿Estás bien? Y yo, pues sí, como que ¿por qué no habría de estar bien? Me dice, oye, güey, es que acabo de ver a tu mamá en la tele. Yo, ¿qué pasó, güey? ¿Qué hizo? Me dice, no, güey, está diciendo que por favor regresen a tu hermano, lo secuestraron. Y recuerdo las palabras que inmediatamente salieron de mi boca fueron censurado. Yo se lo dije. A Oscar. Sí, a Oscar. Ya habías tenido una plática con él antes, Sí. viendo la forma en la que estaba viviendo. Tú sí tuviste una charla con él. Lo que pasa es que cuando él vivía la fiesta, antes de la inseguridad, no había problema. No. Porque eran puros chavitos y chavitas bien, Sí. agarrando la jarra y pues pedían un taxi o manejaban riesgosamente, no existen las antialcohólicas, borrachos, chalala. El riesgo era chocar borrachos. Estamos hablando del 2008. Enero del 2008 sucede este evento. Ok. El tema es, cuando yo me voy de México, me entero que un desaparecido cada 24 horas y que qué está pasando y que ejecutado, creo que era la palabra. Y yo digo, esto no es Monterrey. No. ¿Qué te pasa? Si ahí todo está bien tranquilo, eso pasará en otros lados, pero en Monterrey Sí, no lo creíamos, no creíamos que estuviera Total, sucediendo. platicando y viendo noticias en internet, todo el tema, me doy cuenta cómo está la situación. Yo regresé a México varias veces, 3, 4, 5 veces. En una de esas regreso y mi hermano como que me quiere presumir, enseñar que le está yendo muy bien. Y me enseña su camioneta bonita, no del año, pero 2 años así, o 3 años máximo, no reciente. Y le puso unos rinesotes y tiene una moto bien bonita y se compró una lancha y se asoció con Fernando para un negocio de camas de bronceado y en el modelaje le iba súper bien. Sí, porque cabe mencionar, Oscar era modelo, fue el primer modelo mexicano de Versace y de mucha gente, o sea, era un muñeco, Sí, un muñeco. era los top model Sí. de Nuevo León. Exactamente. Yo llegué a ver un cheque de 35,000 pesos por un día de trabajo. En aquellos años. Sí, en aquellos años. Entonces, sí, tú tienes esa charla con él, por eso cuando te llaman, No, pero todavía no concluye esa charla. Yo veo toda la situación. Íbamos manejando, de hecho, en Constitución por la Pulga Río. Y le digo, oye, güey, pero es que tienes que tener cuidado, estás charoleando mucho, ahorita el tiempo es para un perfil bajo, güey, hay que tener cuidado. O sea, hasta le llegué a preguntar, ¿andas bien? Y me dijo, no, que el modelaje no es que. Le dije, güey, te tengo que preguntar, o sea, soy tu hermano. Total, se ofende, porque le pregunté eso, y me dice, no, ¿sabes qué? Te voy a dejar en tu carro y bye. se molestó. Sí, se enojó mucho, porque pues cómo lo pude juzgar, ¿no? Entonces ya me bajo y antes de cerrar la puerta le digo, tienes que entender algo, soy tu hermano y si veo que corres peligro, Pues te lo voy a decir. te lo tengo que decir, güey, porque te llega a pasar algo, queda en mi conciencia. Si te lo digo y te pasa, me duele, pero mínimo ya sé que por mí no quedó. Ujú. Y le digo, tienes que tener mucho cuidado, güey, porque tu vida no te pertenece, güey. Si te pasa algo a ti, no te pasa a ti. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos los que te amamos, güey. Nos Ya pasa sé. a tus amigos, a tus padres, a tus hermanos, güey. A tu pareja. Todo mundo nos va a pasar. No te va a pasar nada más a ti, güey. Entonces no le pegues al valiente, güey. Bájale a tu pedo. Pero no le bajó.
Pero no le bajó, siguió en el pedo y andaba en la presa La Boca y en los antros. Supuestamente lo que sucedió fue que en Los Rieles, me caga ese lugar, la música. Ya ni existe, o sí existe. Pues lo abren y lo cierran, lo cerraron nomás por el COVID. Pero es ese ambiente del Sinaloa, ua, Ay, no, y los corridos, a mí me repatea toda esa cultura. Por lo mismo. Ujú. Total, fue ahí y que supuestamente baila con una chava y que supuestamente la pretendía no sé quién y que se la hace de bronca, mi hermano no sabía. Llegan a los golpes, mi hermano alto, fuerte, pues le Muy pone fuerte. 2, 3 golpes al chaparrillo y pues llega el dueño y le dice, güey, te tengo que sacar por la puerta de atrás porque por la de adelante no llegas a tu casa. Entonces se pela en un taxi o en el carro de un amigo, no supe. Que iba con otros 2 y otros No, 3. No, eso pasó después. Ah. A ese se pela, después alguien va por la camioneta. Ujú. Pasan como 10 días. Utilizan la lancha en la presa La Boca, la dejan en Puntas Cristalinas, van a comer ahí. Según testigos, llegan granaderas, 1 o 2 granaderas. Bajan los policías, no, es que tenemos reporte aquí de causa en vía pública, que no sé qué. Ellos piensan, quiero suponer, vieron que traemos lana, aquí nos van a mover 2 cuadras, nos van a pedir 600 pesos y nos van a dejar ir. Cosa que no sucede. Según testigos, un policía lo sube a la van, otro agarra la camioneta de él, se van, nunca se les volvió a ver. No sabemos nada ni de la camioneta, ni de los otros 3 muchachos, ni obviamente nada de Oscar. Ni los motivos verdaderos. Ni los motivos verdaderos tampoco lo sabemos. Nada. Solamente sí, tienes razón, tu madre salió en todas las noticias, en todos lados. Nayeli vuelve a aparecer porque ya se había ido y vuelve a regresar a estar ahí en tu casa. Con mi mamá. Con tu mamá. Y fue muy difícil porque fue de los primeros, si no es que el primero, a nivel Famoso. Monterrey, famosillo, Sí. que se conocía, muchísima gente conocía a Oscar, que desaparece. Entonces de ahí, eso es, yo creo que lo que mencionas, donde dices, ese sí fue un infierno, porque entonces escuchar a tu mamá cómo estaba, que yo sé que tuvo momentos literal de locura. Yo creo que a una madre o un padre lo más difícil es perder a un hijo. Pero cuando alguien ha perdido a su hijo, yo bendito Dios no. Pero cuando pierden a un hijo y tiene un proceso normal o estable emocionalmente, es, bueno, murió y lo enterré. Estos ojos y estas manos pudieron hacer eso. Pero cuando no sabes qué pasó y ya no aparece, yo creo que es el golpe más bajo que te puede dar la vida. Sí, está Y muy para bien. mamá y para papá y para los hermanos y para la gente que amábamos a Oscar, ¿no? Entonces, decides regresarte, hijo, para ahora sí, pues tengo que estar apoyando a mamá. Yo me regreso porque el negocio de mi hermano está en sociedad conmigo. Entonces yo era el que podía firmar cheques, pedir que se emitieran facturas, declaraciones fiscales, todas esas cuestiones. Yo te voy a ser bien franco, yo estaba seguro que a mi hermano le iban a regresar en días. Si tú tenías toda la esperanza, yo creo que todos la Yo teníamos. tenía la hijo. certeza. Yo creo que todos la teníamos. Porque, o sea, él no andaba en malos pasos, Ujú. porque él no era una mala persona, entonces no tenía por qué no regresar. Exacto. Entonces yo... Sí, al final estábamos esperando que pidieran el rescate. Sí. En realidad Eso así fue. era. Así fue. ¿Y qué se va a vender? ¿Y cómo va a estar el desmadre? O si con la investigación se da con él, a ver qué iba a suceder. Yo estaba seguro, tan seguro, que nomás iba a estar unos días, que yo llegué y no le avisé a nadie. O sea, se enteraron. ¿Te fuiste a dónde? ¿No llegaste a casa de tu mamá? No. ¿A dónde te fuiste? Ay, güey, ¿a dónde me fui? Creo que me fui con mis abuelos. ¿Ok? Sí, creo que sí. Sí, el punto es que no estabas en Sí, casa de tu mamá. sí, Ok, es ok. correcto. Ujú. Me fui con mis abuelos. ¿Por qué? Porque no quería chantajes, no quería que hicieran agarrar cosas del negocio de mi hermano. O sea, yo llegué como perro a que nadie tocara. O sea, tú a cuidar el negocio. Sí, yo llegué como Ok. perro a cuidar que nadie tocara nada, Ujú. porque era el negocio de mi hermano, ¿no? Ok. Pasan como 5 días, se entera mi mamá, se entera mi hermana, van todos. Y yo, antes de irme, yo era la persona que menos sabía decir que no, que te puedas imaginar. Sí. Yo por eso decidí mejor escaparme, porque no podía, o sea, literal, algo que recién acabé de comprar, que me ha costado una semana de trabajo, me lo pedía mi papá y era de que
pero sí me quedaba un chingada madre. Qué tonto, porque lo hago, sí. Ah, sí, hay cosas sí, claro. Hay cosas que hasta la fecha digo, ¿por qué regalé eso, güey? O sea, Sí. Ahí es donde aprendí que cuando la mente dice no, la boca debe decir que no. Claro. O sea, porque si dices que sí, pensando es o consciente. te dejas de amar a ti mismo. Peor, claro. Sí. Y luego hay culpa contigo mismo, exacto. Y deja tú. Malo que ahí quedará. El tema es que luego se acumula y llega un punto que sacas todo de golpe. Y es peor. Y es peor. Entonces se enteran a los 5 días que estás, va a ir tu mamá Van, te me busca. buscan. Con mi mamá nunca tuve ningún problema. A mi hermana sí le dije. Espérame, ahorita no puedo con esto. Exacto. Sí, no, yo la verdad ya estaba muy cansado de mi hermana. Claro, Y se acerca mi papá, también le hago. sí, Porque mi papá y mi hermana fueron de las causas principales por las que tú te fuiste. por las que yo decidí alejarme. Mi mamá no tanto, fíjate, aunque No. sí me desesperaban sus gritos, la verdad siempre tuvo buen corazón. Muy bueno. No te quiero decir que mi papá o que mi hermana no, pero se me hacían egoístas. Sí, y aparte, mamá es mamá, punto. Sí, aparte, sí, el amor de Ujú. una madre es incondicional. Entonces, pues yo decido regresar, pero en mi onda, yo creo que mi quiebre fue como a los 3 meses. Ujú. Cuando mi hermano no aparece. O sea, tú empiezas a ver que no aparece y te quedas. O sea, dices, pues me voy a quedar Me aquí. tengo Me que tengo que quedar. quedar, exacto. Sí, me tengo Ajá. que quedar. ¿Por qué? Porque pues haz de cuenta que ese negocio ya pasa a ser mío. Entonces haz de cuenta que digo, pues ¿qué hago? Lo echo a andar, sí, lo traspaso. Le echo ganas, lo traspaso, le Ujú. sigo, no le sigo. Tenía unos empleados muy grandes que decía, güey, los corro, ya no van a encontrar trabajo. Y mi mente estaba hecha garras. Cometí el error de meterme a estudiar leyes, que yo nunca jamás he tenido el perfil para ser abogado, pero bueno, por cultura general. Y pues ahí andaba embroncado con que no era una carrera que a mí me gustara, Ujú. que se me diera fácil, que yo juré, pero me hiper mega juré a mí mismo que en mi perra vida volví a tener una ferretería y estaba administrando una ferretería. Mi mamá y mi papá seguían iguales. Entonces, de yo haber experimentado la paz, la independencia, la tranquilidad total, a otra vez regresar a todo Sí, pues el asunto. Y aparte, haber regresado, pero con esa angustia, con ese dolor, con esa pena, con esa incertidumbre. Sí, el duelo de mi hermano yo creo que me duró como 3 años. Sí. ¿Por qué? Porque como tú lo acabas de decir, duele bien cabrón perder un familiar de la manera que sea, pero no hubo la oportunidad de despedirse. Y a mí, fíjate que me dolía a mi hermano un chingo, porque se quedaban muchas cosas pendientes por decir y por hacer con él. Apenas nuestra relación como que estaba sanando después de una infancia, una adolescencia Muy complicada. muy complicada entre él y yo. Y ya por fin tenía la relación con él, pero la relación se dio ya estando yo en Estados Unidos. Exacto. Ni siquiera aquí. Aquí. Y como que chingado. Entonces fue ese casi, pero no se tuvo. Pero lo que sí me partía el alma era ver a mi mamá. No, a todos. Sí, eso estuvo bien gacho, bien gacho. Entonces ahí es donde tú dices, este es el infierno. Esto es el verdadero infierno, sí. Porque era el duelo eterno. A mí me llegó por 3, 4 medios distintos que mi hermana ya no estaba. Y me dijeron que por una cosa y que por otra cosa y que por otra cosa y que en un lugar y que en otro lugar y que en una fecha y que en otra fecha. Total, Hay muchas versiones. yo siento que adrede como que las aventaban para despistar, Sí, para despistar. A los investigadores. Porque cabe mencionar algo y no me vas a dejar mentir. Nora nunca se cayó la boca. Ah, no. Ella gritó a los 4 vientos, de todas las formas pidió ayuda, apoyo, auxilio, todo lo que se puedan imaginar hasta que la amenazan. Sí. Hasta que la amenazan para callarle la boca. Y la frase fue, si no te callas, siguen los otros 2. Sí. Así fue. Entonces ahí fue cuando Nora tiene que meter freno total en una angustia espantosa. Obviamente ella, siendo una mujer tan fuerte y tan sana físicamente, su cabeza obviamente empieza con cosas que sabíamos que podían salir por historia familiar de parte de ella, y ahí es cuando detona todo. Sí, Entonces, hasta aquí, papi. Solo quiero que no mencionarlo, y vamos a resumir porque ya vamos en la parte final,
esos 3 años que tú dices que viviste ese duelo tan cabrón, ¿cómo pudiste pasarlos? ¿Qué fue lo que hiciste para no caerte en esa depresión tan cabrona? No, caí lo más Sí. profundo que se puede caer. No te voy a decir no caí. Caí. Caíste muy fuerte. Y estuve inmerso en ella. A mí lo que me mantuvo fue decir, yo tengo la certeza, las probabilidades lo dicen. Si hago todo bien, tarde que temprano va a mejorar. Uh-huh. Yo te voy a ser bien franco, yo llegué a pensar en el suicidio porque, de hecho, hubo una vez que incluso fui con psiquiatra. Ya había hecho coaching, ya había hecho terapia, ya toda la vida he sido muy introspectivo, ya me lo han dicho varios terapeutas, que soy una persona que es sumamente consciente de qué siente y por qué lo siente. Uh-huh. Que eso es un don. Es una cualidad. Es el coeficiente interpersonal. Sí, exacto. Lo tengo muy elevado. Eso siempre lo sabía. Porque lo he desarrollado, porque es naturaleza, quién sabe. Uh-huh. Entonces, voy con él y le digo, güey, es que ya no hay ocupado. Tengo 3 años con una pregunta sin respuesta, güey. Y sinceramente, o sea, creo que está en una parte muy inconsciente. Pero no me deja avanzar. Entonces, estoy atorado, es una parte inconsciente, entonces necesito pelotear con alguien que sepa pelotear. Porque mis amigos, cállate, pobre del que intentó preguntarme cómo me sentía o qué me pasaba, porque se quedaban de que... Mejor no te pregunto. No, pues, ¿qué te digo, güey? Porque nadie de mis amigos había tenido una experiencia así. No, porque fue cuando empezó. Sí. Ajá. Entonces, pues yo sentía que como que no lo sacaba y no lo sacaba y no lo sacaba. Entonces ya voy ahí. Yo platicando con mi mamá alguna vez me llegó a decir que ella seguía en este mundo por mí. Porque no quería dejarme solo. Y yo le dije, pues qué casualidad que estamos empinados. Todos estamos igual. Yo estoy aquí por ti. Porque si yo hiciera algo estúpido... No, pues ahora sí. Ya. Yo no sé qué se hubiera tirado el techo. Sí, yo no sé qué pasaría contigo. Entonces estábamos como que enfrascados. Sí. Afortunadamente, con terapia y hablando las cosas, yo logro salir de ese pantano emocional para cuando pasa lo que le pasó a mi mamá. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo pude sobrevivir? Sí. Por pura certeza de que algún día iba a terminar. O sea, tú, en tu dolor tan fuerte y tu depresión, horrible, había una vocecita, una lucecita que decía, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Nada es eterno. Ajá, sí, pero eso a lo que voy, mi amor. Lo bueno y lo malo. Tú en esa parte tan difícil, va a pasar. Sí, ¿Esto va a pasar? Mira, siempre he sabido afianzarme de las cosas bonitas de la vida. Uh-huh. No sé, que los animales, que... Sí, eres muy animalero. Que los amigos, que el arte, que la música. Y es son como pequeñas... o pequeñas o grandes. Sí, son como dulcecitos de que... Van por más culera que esté la situación. Hay algo. Hay algo. Okay. Hay algo por lo que vale la pena vivir. Okay. Hay una regla de Jordan Peterson, que creo que es la 12ª, que es algo así como: siempre que veas a un gato en la calle, acarícialo. Y sin spoilearles, porque se llama así la regla, básicamente es un momento muy difícil que él estaba atravesando en su vida, pero muy, muy difícil, donde no había nada más que dolor todo el tiempo. Y de ese dolor que no puedes hacer nada porque le estaba ocurriendo a su hija, y él totalmente impotente para hacer algo por... O sea, seguramente él se hubiera sacado el corazón para ponérselo, si ese era el pedo. Sí. Pero no era de ese pedo, entonces no tenía solución. Y él dice que un gatito se acercaba y se volvió amigo de su perro, y que él sintió muy bonito de ver esa amistad que estaba en contra de todo lo que era posible. Sí, claro. Y que el gatito era bien amoroso, y que él recuerda estarlo acariciando y decir, güey, hay cosas buenas en la vida. Exacto. Entonces, tú al final hoy resumes esa parte, esos
3 años de infierno tan pesados, teniendo esa capacidad de poder entender que sí, que en algún momento ibas a salir de ahí. Sí. Ok. Entonces, el aprendizaje es, volvemos a igual, el negocio sí se puede. De forma diferente al final, pero es obtener la esperanza. Ahí te va. El aprendizaje, cuando pasó lo de mi hermano, yo me acuerdo que a varios amigos les dije, no sé qué voy a sacar de esto, pero en honor a él va a ser el aprendizaje, si no es que de los aprendizajes más chingones que me va a haber de la vida. Totalmente. Ese va a ser mi tributo para él, porque su muerte no va a haber sido en vano. No. Entonces, en un momento, esos 3 años, estoy yo jugando Xbox con un amigo. Él perdió a su papá de joven. Y pues, aunque no hablábamos, porque neta no me aguantaban ni 2 minutos de ese tema, mis amigos se deprimían todos. O sea, se acababa la fiesta. Sí. Así fueron cumpleaños. Sí. Entonces ya llegaba yo a un punto que mejor no iba a bodas, no iba a fiestas de cumpleaños, porque sentía yo que iba nomás a nefastear todo el pedo, ¿no? Sí, claro. Con mi presencia, así no dijera nada, como que todos se agüitaban porque sabían por lo que yo estaba pasando. Sí, claro. Se proyectaban qué harían ellos en mi situación y... No, y aparte el dolor se transmite, y cuando alguien te ama tanto, se transmite y sientes muchísimo dolor también. Estoy jugando con mi amigo, él pone pause y voltea y me dice, oye, si tú puedes hacer una pregunta a tu hermano y te la respondiera, ¿qué le preguntarías? Y yo me quedé así que... Güey, espérate, estábamos jugando. Estamos aquí jugando tranquilos. Sí, o sea, espérate, estábamos chupando a gusto, ¿por qué te Sí. pones así? Y luego me dice, no, o sea, espérate, no te quería ofender. Le dije, no, o sea... No me estás ofendiendo. No, el punto es que me gustó la pregunta, dame un momento para procesarla. Sí. Y como yo conocía muy bien a mi hermano, en mi mente le preguntaba algo y me lo respondía y decía, no, eso no, ni para qué se lo preguntara. Y luego otra cosa, no, tampoco. Y lo dije, ya sé. Le preguntaría, ¿fuiste feliz? ¿No fuiste feliz? ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que más te gustó de tu vida? Y le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Porque ahorita caigo en cuenta que al final es lo único que importa, güey. O sea, lo que haces, lo que no haces, un día nadie se va a acordar. O sea, tus tataranietos no van a tener... No, ni tus hijos. Bueno, depende. Ni tus hijos, depende, sí. depende. Sí, pero al final es tuyo. Sí, está bien cabrón. Y eso es para no es para que te agüites porque no importa lo que hagan al final. No, al contrario. Yo lo veo diferente. Sí, ve qué hizo Henry Ford. Ah, sí, está bueno, ahorita es chido. Yo me compro un Chevrolet, me vale madre. Sí, órale, mamalón. Sí. Entonces, no es para que te agüites, es para que, lo voy a hacer. Total, ¿qué? Nomás por gusto, por diversión, por satisfacción o por lo que tú quieras. Por un reto, por no aburrirme. Es como que porque alguien sacaría el Monopoly si existe el mundo real. Por nomás para ver qué va a pasar, hombre, tiro los dados y vamos a divertirnos. Gane, pierda, no importa. Lo importante es... esa pregunta, ¿crees que te haya marcado, hijo? Ah, bien, cabrón. Fue un parteaguas. Es lo que saqué de todo el tema de mi hermano. Al final lo importante es qué es lo que te hace feliz, qué es lo que no, por qué, y resuélvelo. O sea, resuelve lo que no, o como dicen, es atraviésalo o acéptalo. Es la única manera de resolver lo que sea. O sea, una enfermedad terminal, pues... No, ya, es atravesarla sola. Sí, y acéptala y a lo que sigue. Y si no puedes hacer nada, pues acéptalo y continúa con tu vida. Y si te cuesta mucho, pues atraviésalo. Claro. Entonces, tú empiezas a salir de esa depresión y te vuelves a ir a Estados Unidos. No, sí duré un tiempo más. Sí, pero... No, años, duré como 2, 3 años, okay. No tanto. Pues estaba mi mamá. Sí, por eso te digo, no quise decir que te fueras inmediatamente, no. Te tardaste un tiempo, pero luego decides irte de nuevo. Ahí te va. Todavía atorado con el tema de mi hermano. Un día me habla mi mamá, oye, mijito, ¿cómo estás? Y sus llamadas siempre eran muy extrañas. ¿Dónde estás? Aquí, sal, ya estoy afuera. Ok, y pues nos íbamos, ¿no? Y mijito, ¿cómo estás?
Entonces fue, cabrón, bien, ¿por qué? ¿Estás en tu oficina? Sí. Voy para allá, no te vayas a salir, pero bien tranquila. Y eso me asustó. Sí, la verdad sí. Porque la normalidad era acelerada, intensidad. muy acelerada. Entonces sí. verla tranquila dije, oh shit, aquí algo pasó. Y luego llega con Fernando. Dije, cabrón, los dos juntos. Y yo notaba el semblante de Fernando como que perdido. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y dije, la madre, ¿qué pasó? Que mi compadre viene así. Y le digo, a ver, dime, ¿qué pedo? Espérate, no, yo salí, yo crucé a la mitad de la calle, dime ya ahorita aquí. Ay, sí, claro. No, tranquilo, no es nada malo, no te preocupes, te tengo una buena y una mala. Pero vamos a tu oficina. Y yo, valiendo madre, es algo que tengo que escuchar sentado, chinga madre. Bueno, total, ya me siento. ¿Cómo estás, mijita? Dime qué pedo. Sí, ya, dale, ya no estés... Y me dice, ¿quieres la buena o la mala? Le digo, échame la mala. De una vez. Sí. Me dice, no, mira, ¿sabes qué? Voy a empezar por la buena. Y yo, ay, güey. No, estaba así todo el pedo por adentro. Digo, ¿qué pasó? Y me dice, he decidido que te voy a dejar la casa a ti. Y yo, ¿te vas a morir? ¿Qué pedo? ¿Por qué me estás mencionando ese tema? Me dice, mira, no te asustes. Lo que pasa es que pues, me encontraron un tumorcito, pero ya me lo quitaron y todo. Fue un quiste. Me encontraron un quistecito, sí, pero ya me lo quitaron. Pero ya me lo quitaron y todo bien y no pasa nada y estoy haciendo lo que me dice el doctor y bueno, pues está bien, no está tan mal el pedo, o sea, ya te atendiste, con madre, fue un susto. Pero bueno, el tema fue que hace como 3 meses yo empecé con un problemita y me dio dolor y fui y me dijo el doctor que podía ser un quiste como el que me había salido cuando yo tenía como 26 años. Y yo, ok, sí, te lo quitaste. Bueno, es que como no le creí, no me atendí luego. El punto fue que, bueno, como que explotó. Pero ya me atendí y todo. Y le digo, a ver, espérate. Porque que un quiste explote hizo metástasis. Entonces, tienes cáncer, hizo metástasis. ¿Y qué te hiciste? ¿Quimioterapia o qué te hiciste? Y me dice, apenas me la voy a hacer. Y yo fue así de que, no mames, tienes cáncer, güey. O sea, la mala noticia es que tienes cáncer y que te hizo metástasis. Y fue así un momento de mindfuck de, no mames, qué pedo. Y la cara de Fernando así de que, ya entiendes. El amor incondicional. Sí, ya entiendes por qué traigo esta jeta. Por qué traigo esta jeta. Y yo ahí tenía una diferencia artística con un tío y mi mamá marcó un número y me dice, contesta. Y yo, ¿quién es? Y contesto y era mi tío y me dice, mijo, oye, pues qué mala noticia. O sea, primero le dijo él. Y yo, la verga, o sea, ya está aprovechando para que haga las paces. No mames. Y me dice mi tío, ¿cómo estás? Y le digo, bien. Y claro, me quebré. Claro. Horrible. Claro. Y me dice, no, pero la casa, no te preocupes. Le digo, tu pinche casa no me importa. Digo, yo quiero... A mi mamá. Yo quiero tener 60 años y que mi mamá siga ahí poniendo claro, ojos. O sea, claro. ¿la casa qué? Gritando y todo, no importa. Sí, entonces... Lo de mi hermano ya iba de salida. Y viene otro infierno. No, miento. Fui a terapia porque traía lo de mi hermano y lo de mi mamá. Entonces lo de mi hermano ya había... Estabas sí, mi amigo me ha hecho la pregunta. Sí. Como que ahí quería salir un poquito del pantano y haz de cuenta que con el pedacito. Claro. Otra vez hasta adentro. Claro. Y no mames. Y fue donde mi mamá... Pues imagínate, con el hijo desaparecido, con cáncer, todo bueno, ahí creo que ya habían pasado como 3, 4 años. Y pues otra vez, y yo ya lo veía como... Pasaron como 6 años. No me... Sí. Es que el tiempo pasa bien relativo. Sí. Cuando el dolor está muy culero, los días pasan bien lentos. Sí. Y una semana se siente como un mes. Total... Haz de cuenta que pues pasa eso y pues fue otro pinche quiebre bien horrible. Fue ahí donde fui a terapia y le dije, güey, es que hasta él pensaba en matarme, pero no lo haría. Estuvo bien fuerte. Fue de las cosas por las que salí temblando así de terapia. De que yo le dije, güey, tú dale sin miedo. Y pues me hizo caso. Y total, sí, bueno, entonces nada más me gustaría explicar los motivos por los cuales
yo quise hacer esto. O sea, yo sé que son temas muy difíciles, muy personales, que a lo mejor se van a difundir, pero a mí me encantaría que se difundiera, porque a mí lo que me gustaría es que cuando yo estaba pasando esas situaciones, que alguien hubiera venido y me dijera, bueno, no te preocupes, va a pasar, va a estar bien. A mí me gustaría ser como un eco, que alguien que estuviera pasando un momento muy difícil escuchara y dijera, güey, no mames, a este cabrón mira todo lo que le pasó y pudo, tal vez yo también. Y, o sea, sí, yo sé que hay veces que las depresiones pueden ser por un anhelo mal manejado. Hay otras veces donde sí es una cuestión que requiere de terapia psicológica porque pues has vivido cosas muy difíciles, o psiquiátrica porque a lo mejor traes algún desbalance químico. Entonces, la finalidad de que yo participe en esta cápsula con mi tía es que sepas que no estás solo, y que si estás atravesando una situación difícil, busques ayuda. Si no la encuentras en tu núcleo familiar, búscala afuera. Si no la encuentras afuera en tus amigos, búscala en un especialista. Yo sé que no son baratos, pero para lo que recibes están económicos. Entonces, pues nada más quería dejar eso en claro, para pues que sepan que no están solos, que siempre hay una persona que está dispuesta a apoyarte. Claro, por eso hicimos esto. Gracias.